En esta realidad de un mundo dividido por los dos bloques y con el peligro de una guerra nuclear, el Papa Juan XXIII escribe su documento Pacem in Terris, que salió unos 2 meses antes de su fallecimiento. Es nuevo en su concepto porque por primera vez el Papa se dirige la encíclica a todos los hombres de buena voluntad. Anteriormente los documentos de la Iglesia se dirigían a los obispos, a los sacerdotes y los fieles laicos de la Iglesia. Pero Juan XXIII quiere abarcar a todo el mundo, sea lo que sea la creencia de cada uno, buscando para la paz la colaboración de todas las personas de buena voluntad. Este lleva a un compromiso para lograr la paz que está basado en 4 ejes fundamentales: la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Antes de examinar estos 4 ejes, él hace una clara opción en favor de la democracia como mejor forma de gobernar, y luego una defensa por los derechos humanos, apoyando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí él ve la contradicción. Mientras el mundo avanza hacia una convergencia de respeto por derechos humanos, aumenta la división del mundo en bloques de enfrentamientos, como hemos visto entre el este y oeste. Luego dice que a la luz de las armas nucleares hay un concepto de la paz muy equivocado: el concepto de la destrucción mutua, en lo cual la paz se construye en una estrategia de disuadir con la destrucción mutua asegurada. Es una doctrina que dice: si un lado comienza a atacar al otro lado con armas nucleares, ambos van a destruirse mutuamente. Y esto es el freno para que alguien sea el primero de usar las armas. Es decir, el primero de usarlo no va a salir con ninguna ventaja, porque todos van a ser destruidos mutuamente. Esta es la doctrina que el Papa dice es muy equivocado como un camino de paz. El concepto de la paz verdadero es otro criterio y no de destrucción mutua. Está basada en el respeto a la orden establecida por Dios y a la dignidad de la persona. Es decir, la paz es respetar el mundo como Dios quiere que sea, y dentro de esto respetar cada individuo como reflejo de la imagen de Dios. Él dice:
La paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden, cuyas líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y hinchado por la caridad y finalmente realizado bajo los auspicios de la libertad. Los 4 ejes principales están allá: verdad, justicia, solidaridad o caridad y libertad. Estas son las bases verdaderas de la paz. La dignidad humana es elemental para lograr la paz. Y la encíclica ofrece una lista de los derechos humanos, la mayoría que ya están mencionados en la Declaración Universal de la ONU. Luego va a primer eje, la verdad. La verdad exige reconocer la igualdad entre los pueblos en contra de las diferencias en el desarrollo cuya última raíz no es otro que el pasado colonial. Es decir, la verdad está basada en la igualdad entre todos los pueblos. Y la realidad es que hay mucha desigualdad a raíz de las consecuencias de la época colonial. El segundo eje es la justicia. La justicia incluye el reconocimiento del derecho a la propia existencia, al propio desarrollo. Muchas minorías étnicas no gozan de una plena autonomía, son oprimidos. Entonces la justicia exige que cada pueblo puede desarrollarse según su propio modelo y dentro de cada pueblo las diferencias étnicas deben ser respetadas. Este lleva a tercer eje, que es la solidaridad. Las relaciones internacionales deben regirse por el principio de la solidaridad activa. Es decir, países más desarrollados, más ricos, tienen una obligación en solidaridad a apoyar a los más pobres, los países en caminos de desarrollo. El deseo de promover la solidaridad abre caminos a las distintas modalidades de colaboración. El Papa menciona varias de estas vías de colaboración que ayudará a los países menos favorecidos. También la solidaridad sufre por el gasto enorme en armamentos. Esto nos lleva a otro eje, la libertad. Reconocimiento efectivo de la autonomía de los pueblos y de la posibilidad de organizarse según su propio modelo de desarrollo. Entonces, la libertad rechaza la existencia de colonias y promueve la libertad de los pueblos en las diferentes partes del mundo. Luego él examina 4 problemas principales para solucionar: las desigualdades, las minorías étnicas y su forma de ser marginado, los exiliados políticos
y la obligación de abrir puertas para ellos, y la carrera armamentista y el desarme. Las desigualdades que hay entre países tienen que ser contempladas en el marco del proceso de descolonización. Las desigualdades entre países ricos y otros muy pobres están como consecuencia de un pasado histórico colonial. El Papa es optimista acerca del proceso de descolonización que está avanzando rápidamente en esta década de los 60 bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Pero ciertamente es el proceso de liberación político y la liberación económica es todavía lejos. Este mapa indica a lo que él está refiriéndose. Si miramos el mapa, los países en color negro son los que son libres cuando inician las Naciones Unidas en 1945. Entonces, de gran parte de África y un parte significativo de Asia son colonias. Los países de Asia en los años 50 ya están logrando su independencia. Pero es en la década de 1960 que la mayor parte de África va a lograr la independencia. Entonces, cuando el Papa escribe esta encíclica, se ve hay un avance a la liberación de estos países, pero todavía está pendiente mucho los países de África que necesitan ganar su independencia política. Como consecuencia de este proceso de colonias, hay las desigualdades. Entonces, él señala que las diferencias entre las naciones no pueden ser causa de dominación. Al contrario, los países más desarrollados tienen una obligación social más grave para ayudar a los demás a que logren el esfuerzo común, la perfección propia. Esta obligación de los países ricos ayudando a los países pobres supera una concepción individualista de los estados y subraya el deber de colaborar al bien de los demás. Este supera una tendencia por gobiernos a mirar solamente a su propio país, sino ver que los países más pobres también tienen que ser preocupación de ellos. En referencia a las minorías étnicas, tiene dos aportes importantes. Uno es pedir a los gobiernos que no subiertan a estas minorías, sino que promuevan sus valores propios, sus culturas propias. Es una actitud de respeto hacia las minorías étnicas, una actitud de querer la diversidad cultural. Y el segundo aporte es pedir a las minorías étnicas de no exaltar demasiado lo propio, porque cuando uno exalta mucho su propia cultura, tiende a despreciar las culturas de los demás. El resultado es el racismo y la violencia contra los grupos más débiles. Una tercera preocupación son los exiliados políticos. Él subraya la necesidad de un esfuerzo de fomentar una actitud de acogida de las personas
que tiene que abandonar su país como consecuencias de los regímenes autoritarios o regímenes de violencia. Podemos ver que el Papa Juan XXIII es muy profética porque ya 50 años después todavía está pendiente estas puertas abiertas por las víctimas de la violencia.